guías mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación. Nada se compara a ti, mi Dios, más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel, sobre toda prueba eres rey. Mi esperanza solo en ti pondré, nada se compara a tu poder. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sean contigo. Qué alegría estar otra vez juntos para poder compartir la palabra de Dios. Estamos en las bienaventuranzas. Te invito a ir al Evangelio según San Mateo capítulo 5. Dice así la palabra de nuestro Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es saber que tenemos a un Dios que es nuestro gran consolador. Un Dios que se siente conectado con nosotros en nuestro dolor. Un Señor en gloria que fue tentado en todo, varón de dolores, experimentado en quebrantos, alguien que conoce nuestro corazón cuando estamos sufriendo, cuando hemos perdido seres amados, cuando pasamos por diversas pruebas. Señor, tú conoces la situación de cada persona que me está escuchando y yo solo te pido que en tu inmensa misericordia, tu Espíritu Santo traiga gran consolación a esta vida a través de tu palabra y que los acerques a tu corazón y que ellos puedan entender cuán cerca estás tú de aquellos que están quebrantados de corazón. Nos ponemos en tus manos, bendecimos tu nombre y exaltamos a Jesucristo nuestro Rey. A Él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. En su nombre te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Ernesto Hemingway, el escritor norteamericano, escribió en una ocasión: el mundo nos quebranta a todos, pero nosotros crecemos más fuertes en nuestros puntos de quebranto. El mundo nos quebranta a todos, pero nosotros crecemos más fuertes en nuestros puntos de quebranto. Ahora, hay maneras buenas de hacerlo. A veces cuando sufrimos, aprendemos con humildad a fortalecernos, pero a veces es todo lo contrario. A veces cuando somos quebrantados nos endurecemos. Nuestros corazones se ponen como piedras. Guardamos resentimiento y amargura. Y de pronto nos damos cuenta que algo dentro de nosotros pierde su humanidad. Recuerdo la historia del cuento de Navidad, el famoso
historia escrita por Charles Dickens. Él escribió ese cuento y tenía un personaje interesante, era el afamado Scrooge. Él era el hombre era el hombre más inmisericordia que tú te pudieras imaginar, el hombre más miserable. Era un hombre que tenía un corazón de piedra, no conocía la misericordia, trataba mal a sus empleados, ya era un anciano. Y todo porque cuando era joven alguien le hirió, le lastimó, traicionó su corazón. Y él creció con ese gran resentimiento y pasó grande de su vida haciéndole la vida imposible a los demás. Eso es lo que a veces sucede cuando nosotros tratamos de sanar nuestros corazones quebrantados a través de nuestros propios esfuerzos. Pensamos que tenemos que endurecernos para enfrentar la dura vida. Y en medio de ese gran esfuerzo a veces perdemos nuestra humanidad. El cielo, sin embargo, tiene una mejor respuesta. Dios piensa y sabe que hay una mejor manera de responder al dolor. Es interesante cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran. La palabra lloran es la palabra más fuerte en el idioma griego para referirse a la lamentación, al dolor, al llanto. En otras palabras, es un dolor que no se puede expresar. Es el dolor más amargo, la pérdida más aparatosa. Es el dolor cuando sentimos que nuestro mundo se viene abajo. Puede venir por medio del rechazo o el abandono. Puede venirnos por medio de la traición. Puede venir porque hemos perdido seres amados. Puede ser porque somos víctimas de crítica mordaz. Podemos sentir el odio, la envidia, el celo, hasta la violencia y el abuso que se nos inflige. Y eso crea en nosotros un profundo dolor. Y por supuesto, Dios no toma nuestros sufrimientos a la ligera. De hecho, algunos dicen, a Dios no le importa que sufrimos, pero no es cierto. Cuando Jesucristo, el profeta Isaías profetizó que Jesucristo vendría a la tierra, lo describió de esta manera. En Isaías 53 lo describió como un hombre que era experimentado en quebranto, un hombre sufrido. Él nos describió a Jesús como alguien que iba a venir, iba a ver el sufrimiento de una manera bien cercana. Pero por supuesto el sufrimiento a veces es porque nuestra pérdida es personal. Pero a veces no es nuestra pérdida, a veces es ver el dolor y con ojos compasivos mirar la miseria de otros. Miramos lo que está pasando en el mundo en esta pandemia. Miramos el sufrimiento de tantas personas que han perdido seres amados. Y amados, si algo dentro de nosotros se quebranta. Por eso algunas versiones, una en particular, lo presentaba de esta manera, se enfocaba de esa manera en este verso y decía, benditos los que están desesperadamente apenados por el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo. De una manera más colectiva nosotros podemos mirar el dolor. Y por supuesto, tú lo sabes, cuánto a veces sufrimos cuando nuestros seres amados sufren. ¿Qué padre que vea a un hijo enfermo, una hija enferma, no dirían, Señor, lastímame a mí, como si fuera el Señor el que les estuviera lastimando, el cual no es? Pero hay personas que dicen, yo estoy dispuesto a intercambiar, que sea yo el que sufra y no ellos, ¿no? Ese es el amor de una madre, es el amor de un padre, ¿no es cierto? Pero hay un tercer tipo de dolor que a veces nos lleva al llanto, al sufrimiento. Es cuando nos miramos a veces en el espejo de nuestra conciencia y miramos el fruto amargo de nuestros errores, de nuestros fracasos. Cuando nos miramos y nos convertimos en nuestros peores verdugos, o cuando hemos cometido errores tan garrafales que han afectado a otros y ahora no podemos hacer nada para rectificar. Y llegamos a ese punto de quebranto donde nos presentamos a un Dios que es 3 veces santo. Conocemos la hermosura de su santidad y nos sentimos tan avergonzados, tan dolidos, tan apenados. Eso es lo que David experimentó muchas veces cuando tú lees sus salmos de arrepentimiento, como el Salmo 6, el 32, el 51 y otros. Tú ves a David que estaba muy, muy apenado, muy dolorido, porque sabía que había fracasado. Ahora, no importa cuán severo o doloroso es tu dolor, Dios tiene una solución. Y se resume en una palabra: consolación.
consolación. Dios dice que Él quiere darte a ti, al corazón quebrantado, la consolación que tú necesitas. Ahora, la pregunta que surge entonces es, ¿pero realmente entiende Dios nuestro dolor? Oh, por supuesto que sí. Como te decía anteriormente, Jesús fue profetizado como un varón de dolores experimentado en quebrantos. En otras palabras, Jesús sufrió en su humanidad lo que la mayoría de muchas personas jamás sufrirían en toda su vida. Si tú hablas del rechazo, Jesús sufrió rechazo. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Su propia nación, sus hijos, la nación de Israel que Él había venido precisamente a redimir, les rechazaron. Si tú dices, ¿pero conoció Él el abandono? Por supuesto que sí. Jesús fue abandonado por todos en la hora más crítica. Hasta sus propios discípulos le dieron la espalda y se fueron corriendo. Lo abandonaron cuando lo arrestaron, lo abandonaron en la cruz. Jesucristo hasta sintió el abandono del Padre cuando en la cruz del Calvario fue cargado por todos los pecados de toda la humanidad. Y te acuerdas que una de sus exclamaciones desde la cruz fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, Jesús sabía lo que era ese abandono, porque por un instante el Padre que lo amaba tuvo que dar la espalda porque había puesto todo el pecado de la humanidad sobre su Hijo amado. Sí, pastor, dirías tú, pero ¿conoces la traición? Oh, tú sabes que Él conoció la traición. Pocas cosas nos lastiman más el corazón que una traición. Y Jesús conoció el poder de la traición. Fue traicionado por sus amigos, fue traicionado por Judas. De hecho, una de las escenas más tétricas y a la misma vez sublimes de la Biblia es cuando Él está sentado a la mesa y ha sentado a Judas a su lado en el sitial de honor y de mejor amigo, y de pronto Él le extiende un bocado y Él lo recibe, pero después se va para traicionarlo y lo traiciona con un beso. Oh, Jesús conoció la traición, la crítica. Él fue criticado constantemente. Fue constantemente criticado por las turbas de la gente, por los líderes religiosos. Aún a veces sus discípulos le criticaron. En el último momento, la última noche, cuando María viene y derrama aquel costoso perfume, le critican y dicen: pero qué desperdicio es ese. Esa exquisita fragancia se pudo haber usado precisamente para ser vendida y darle dinero a los pobres. Por supuesto, la idea era de Judas, porque él era el que robaba, era el tesorero y robaba de las ofrendas que recibían. Pero mira esto, Jesús conoció la crítica, el odio. Mira la cruz, mira cómo se vierte contra Él el odio del mundo, del diablo, de todas las huestes de maldad. La cruz, esa cruz tan cruenta y dolorosa, fue una manifestación del odio hacia Él. Pérdida, oh, por supuesto que Jesús tuvo pérdida. Algunos discípulos le abandonaron. Él supo lo que era perder seres amados. Perdió a su padrastro José en algún momento dado de la historia. Él supo lo que era el rechazo y el dolor de perder a su propia familia. Su primo Juan el Bautista muere y Él se aparta con los discípulos. Dice, pero parte de la razón era para llevar su dolor y manejar su dolor. Abuso físico, otra vez, la cruz, la tentación. Oh, Jesús fue tentado en todo, dice la palabra, pero en el caso de Él sin pecado. Si tú crees que alguien puede conocer tu corazón quebrantado, es Jesús. Nadie puede compadecerse más de ti que Jesús. Nadie puede venir a ti en tu momento de mayor dolor y poner sus brazos de amor alrededor tuyo y decirte: yo sé lo que tú estás sintiendo. Un Dios omnisciente sabe todo, y el corazón de nuestro Dios es un Dios sufrido. Así que Él puede empatizar contigo, nadie como Jesús para entenderte. Pero también, y este es mi segundo punto, nadie como Jesús para consolarte. En momentos de luchas o dolor, en momentos de tormentas, en momentos de pruebas, Jesús está contigo. Como lo estuvo con sus discípulos. En los momentos más difíciles de su vida, allí estaba Jesús. De hecho, en la última noche, cuando se estaba despidiendo, Él les dijo a ellos, si puedes leer en Juan 14, Él les dice: no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Pero también le dijo:
yo rogaré al Padre, en Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y Él enviará otro consolador para que esté con vosotros. Él ha estado con vosotros, ahora estará en ustedes. En otras palabras, Él enviaría a otro consolador y sería el Espíritu Santo. Interesante, esa expresión otro consolador en el griego es alos paracleto. Y es interesante, un comentarista bíblico lo define de esta manera. Dice, uno junto a mí, además de mí y en adición a mí, aunque exactamente igual a mí, que en mi ausencia hará lo que yo haría si estuviera físicamente presente con ustedes. Ese es el gran consolador. Lo que la palabra paracleto significa es eso. Otro, alos, paracletos, otro consolador. Él estaría con ellos, Él estaría en ellos. Él vendría sobre ellos para fortalecerlos, empoderarlos. Eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando nosotros lo hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y cuando no lo tenemos, el dolor es mucho más difícil de manejar. Recuerdo hace unos años atrás, estaba en un funeral. Una amada hermana anciana de nuestra iglesia había partido con Cristo y todos sus hijos habían venido, eran varios, tenía varias hijas y entre ellas había una hija que no era creyente, era testigo de Jehová. Recuerdo que después del funeral ella supo que hubo un tiempo en mi vida cuando yo era joven que yo había sido testigo de Jehová antes de conocer a Cristo y ella lo sabía. Y ella se acercó a mí y me dijo, yo quiero que me conteste algo, usted me puede entender porque usted fue uno de nosotros, me dice. Y le digo, ¿qué deseas que te explique o qué deseas entender? Ella me dice, yo veo a mis hermanas, hemos perdido a nuestra mamá y yo veo que ellas están tristes y están sufridas, pero por otro lado yo veo que ellas tienen una paz, ellas tienen un consuelo, que en medio del dolor, en medio de las lágrimas, es algo que yo veo en ellas, pero que yo no tengo. Yo me siento desdichada, me siento huérfana, me siento sin consolación, pero ellas tienen algo que yo no tengo. Dígame, pastor, ¿qué es lo que ellas tienen que yo no tengo? Usted fue testigo de Jehová, usted es cristiano. Dígame, ¿dónde está la diferencia? Y yo le miré con ojos de compasión. Y le dije, yo te entiendo. Lo que ellas tienen, que tú no tienes, es el gran consolador dentro de su corazón. El Espíritu Santo viviendo en ellos. Y a mí dice, pero pastor, yo tengo la verdad, decía ella. Yo tengo la verdad, nosotros tenemos la verdad, ustedes no tienen la verdad. Le digo, sí, nosotros tenemos la verdad, le decía yo, porque nosotros tenemos a Cristo. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Bueno, ella no estaba lista para aceptar a Cristo en ese momento, pero confiamos en que ella un día pudo entender, porque lo que ella no tenía es lo que todo creyente tiene, la presencia consoladora del gran consolador, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y por eso nadie consuela como Jesucristo consuela. Cuando nosotros estamos tristes y venimos a Él y nos acercamos a su trono de gracia y decimos, Señor, consuélame. Dice la palabra que Dios está cerca del corazón quebrantado. Dice el Salmo 34. El Señor está cerca del corazón quebrantado. En Isaías se nos dice, Él es el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Él dice, yo soy santo y habito en las alturas y en la santidad, pero también estoy con aquel que es humilde, para vivificar al que necesita, el que está quebrantado de corazón, el que está pasando por su crisis. Yo estoy ahí con ellos. Dios está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Y si tú te acercas confiadamente al trono de su gracia, tú vas a descubrir que Él es un gran consolador. Pero sabes, Jesús nos consuela con propósito. Jesús viene y nos consuela para que con el consuelo que nosotros recibimos podamos consolar a los demás. Y ese es mi tercer punto. Jesús consuela para que consolemos a otros. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios les cuenta que él estuvo pasando por un momento de prueba muy severa, al punto
de que no estaba seguro si iba a sobrevivir. Hubo un momento donde ellos temieron morir. No sabemos exactamente qué fue lo que ellos estaban pasando. Algunos han conjeturado. Pero lo importante es saber que era un momento de profunda ansiedad, de profundo desasosiego. Él estaba en medio de una tormenta, donde él no estaba seguro si iba a pasar al otro lado. Pero nota lo que él dice: Dios fue y le consoló. Me gusta lo que él dice en 1 Corintios capítulo 1, el verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mira lo que dice, Él es el Padre de toda consolación. Él es el Padre de toda misericordia, el Dios de toda consolación. Y mira lo que dice: Él nos consuela en nuestras tribulaciones. Como si estuvieras hambriento y Él te diera pan. Pero te bendice de tal manera para que tú tengas que compartir con los demás. Déjame decirte, nada consuela más a una persona aparte de Dios, el que tenga a su lado a otra persona que entiende lo que él o ella están pasando, porque ellos también pasaron por ellos. Algunas veces nos preguntamos por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, y a veces Dios las permite no por ti, sino por otros que un día serán consolados con la consolación que tú les vas a brindar. Y yo lo he visto repetidamente, en muchas ocasiones, personas que se sientan y le dicen: yo te entiendo. A veces yo me siento muy incapaz porque estoy enfrentando situaciones de personas que pues yo no puedo realmente a veces entender lo que se siente en una circunstancia como esa. No lo he pasado, pero hay otros hermanos que sí lo pueden hacer, y hermanos que sí pueden traer el consuelo que esos hermanos necesitan. Personas que han perdido a veces seres amados de una manera en particular. La persona que ha pasado por eso entiende. Personas que están enfrentando ciertos tipos de enfermedades y ellos han pasado por ese camino, pueden entender mejor que otros. Personas que saben lo que es luchar con el alcohol o las drogas, las adicciones, y ellos han pasado por esos senderos trillados y ahora pueden, porque Dios les ha dado victoria, ver a alguien que está necesitado de una mano de ayuda, y ellos pueden dejarle saber: yo sé lo que está, yo estuve donde tú estás. Y mira, si Dios me levantó a mí, Dios te puede levantar a ti. Ese es el consuelo que nosotros recibimos y podemos transmitir a los demás. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Dios no desperdicia nada. Todo lo que vivimos, todo lo que atravesamos tiene propósito. Aún las circunstancias que no vemos venir, Dios está en ellas y Dios las redime para su gloria y para su honra. No estoy diciendo que es fácil. No estoy diciendo que va a ser más ligero la recuperación. Solo te estoy diciendo, Dios sabe exactamente lo que está pasando. Y Dios a veces nos pasa por situaciones para redimirlas y hacerlas bendición a los demás. Por eso un famoso escritor, Bill Hymers, solía decir que el trono del universo es una cruz. Y todos pasamos por ella, porque cada uno de nosotros somos llamados a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestras cruces y caminar con Jesús, siguiéndole. Y nuestro Señor, que sufrió de tal manera, nosotros a veces tenemos el privilegio de ser participantes de sus dolores y de sus aflicciones, pero con la vista, con el propósito de ser consoladores de los demás. Si estás pasando por una prueba difícil, recuerda, Dios la va a usar de alguna manera para bendecir a otros. Así que recuerda eso. Lo importante es que tú te mantengas conectado con Dios. De hecho, recuerdo la historia de un hombre. Se conoció como el obispo Tucker. Él era un hombre inglés, era de la realeza inglesa, un hombre con títulos, con seguridad económica en Inglaterra. No tenía de qué preocuparse, su familia era rica. Él tenía títulos. Él estaba emparentado con los reyes de Inglaterra, y él era amante del arte. Él se había dedicado a la pintura, era un gran artista. Él hacía sus trabajos y sus exposiciones en galerías
Él era verdaderamente un artista talentoso. Y él se iba muchas veces por las calles de Inglaterra, de Londres, para recoger, por decirlo así, inspiración, y él pintaba muchas de las cosas que veía. Un día, porque era creyente, se compadeció de ver una madre con sus niños en la calle. Y él le dijo: oh Señor, yo le voy a pintar para que de alguna manera nuestra sociedad cobre conciencia de lo que está pasando en las calles de nuestra Londres. Y de esa manera se puede hacer algún cambio social. Él pensaba que era la voz social que su sociedad tenía que escuchar. Pero mientras él le decía eso al Señor, él escuchó la voz del Señor, que le dijo estas palabras: hijo, pero ¿por qué en vez de pintarlos no haces algo por salvarlos? ¿Por qué en vez de pintarlos no haces algo por salvarlos? Y Tucker escuchó esa voz y sintió en su corazón un llamado. Bueno, él terminaría no solamente teniendo un ministerio en la iglesia anglicana en Inglaterra, él sería enviado como misionero y sería el primer obispo inglés en Uganda, y él allá en África. Y él tendría un ministerio. Él fue amado por los ugandeses porque él tuvo un gran ministerio evangelístico, un ministerio de alcance, un ministerio de compasión para los más necesitados. Porque él capturó una visión del corazón de Dios, del corazón compasivo de Dios, del corazón amoroso de Dios, el corazón consolador de Dios. Y él quiso ser un instrumento en las manos divinas para hacer una bendición a los demás. Termino con esto. Sabemos que nuestra estadía en este mundo es temporal. Como decía un amigo mío, de este mundo nadie sale vivo. ¿No es cierto? Todos pasamos el umbral a la eternidad. ¿No es cierto? Pasamos por la puerta de la muerte. Pero para los creyentes, la muerte es solamente una puerta que nos prepara y nos lleva a la gloria celestial, a lo que Dios nos ha prometido. Dice la palabra que ojo no ha visto, ni oído escuchado, ni se ha concebido en el corazón del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Sabemos que Pedro escribía a los hermanos y les decía en su carta que Dios había preparado para ellos una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible, preparado para ellos en los cielos, que son guardados por el poder de Dios. Sabemos que el cielo, el reino celestial, será un lugar donde Dios secará nuestras lágrimas. Dios consolará nuestros corazones. Tendremos reencuentros gloriosos con nuestros seres amados. El cielo de esplendor. Será un lugar espectacular donde no hay manera de describirlo. Sabemos que allí realmente entenderemos lo que ahora mismo a veces no podemos entender. Pero escucha, mi amado hijo, hija de Dios, recuerda esto. El Señor Jesucristo nos consolará ya por la eternidad, pero no tenemos que esperar hasta llegar allá. El gran consolador está aquí ahora. Él te ama, Él quiere consolarte. Él quiere que sepas que tú estás cercano a su corazón. Él no está lejos de ti en tu momento de dolor, aunque el diablo te grite a voces que Dios te ha desamparado, que Dios te ha dado la espalda, que Dios no se interesa o no se preocupa. No le creas. Acércate a los brazos consoladores de Jesús y dile: oh Señor Jesús, consuélame. Oh Padre de misericordia, consuélame. Recibo hoy tu consolación. Vamos a orar. Si en este momento tú estás en necesidad de consolación, yo te invito a que hagas una copa de tus manos y te prepares a recibirla. Ábrele tu corazón a Dios. Ábrale, dile lo que sientes, no te preocupes. Si hay enojo en tu voz, si hay reproche, si hay reniego, tú tráelo al trono de la gracia de un Dios que te va a entender. Jeremías escribió todo un libro de lamentaciones, donde veía el sufrimiento de su pueblo después de la destrucción de Jerusalén en manos de los babilonios. Y la historia nos dice que él lo escribió allí en el mismo lugar, en el lugar de la calavera. Dice que allí fue que él escribió su libro de lamentaciones.
donde siglos más tarde se levantaría aquella gloriosa cruz, donde el Rey de la eternidad, el Señor Jesucristo, moriría por nuestros pecados, se haría extremadamente pobre para enriquecernos, para darnos vida eterna, para traernos la mejor y la más grande de las consolaciones. Pero abre tus manos y dile: Señor, mira cómo me siento. Mira mi dolor, Señor, por el rechazo o el abandono, la traición o la crítica o la privación o la carencia o lo que estamos pasando o la pérdida de seres amados. Oh Señor, estoy triste. Compártele tu corazón. Y luego dile: Señor, consuélame. Tú eres el gran consolador de tu pueblo. Espíritu Santo, trae consolación a mi corazón. Levántame con grandes misericordias. Dame tu paz, dame tu consuelo, dame tu fortaleza. Déjame saber que no estoy solo, que tus ángeles acampan a mi alrededor, pero especialmente que tu gran consolador está conmigo y está en mí, si soy hijo de Dios, para consolar. Y si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y Señor, entonces acércate a ese mismo Dios que te escucha y dile: Señor, sálvame. Creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Perdóname mis pecados. Pero ven a mi vida y consuélame. Trae vida, trae esperanza. Señor, trae tus propósitos, tus planes, tus bendiciones. Señor, arrópame con tus más tiernas misericordias. Y déjame saber que en medio de todo lo que estoy pasando, no estoy solo, no estoy pobre, te tengo a ti y estoy enriquecido con tu presencia y con tu poder, por medio de Jesucristo, mi Salvador. En su nombre te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Amados, qué maravillosas son estas bienaventuranzas, ¿no es cierto? Vamos a seguirlas viendo en días por venir, pero queremos enviarte ahora con la bendición del cielo, la bendición del corazón del Padre, que te ama, esa preciosa bendición donde Él dice y mandó que los sacerdotes dijeran sobre el pueblo de Israel y sobre nuestras vidas: Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Me rindo por completo,
palabra me dio vida en mi aflicción. Y tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción.